gran bendición poder iniciar el año estando en la casa del Señor en este primer domingo. Así que realmente nos toca poder pensar un momento, detenernos a analizar y realmente ver a la luz de nuestra propia experiencia del año pasado y de poder analizar, identificar debilidades y fortalezas y poder replantear en función de ello en qué debemos mejorar y qué debemos repotenciar. Ciertamente este principio nos lleva a un concepto de autoanálisis que ciertamente está retratado en las Escrituras. El Señor, cuando hablaba de poder mirar la paja en el ojo propio antes que en el ojo ajeno, ciertamente nos estaba llevando a un escenario que trata acerca de la autoobservación. Y ese es algo muy sabio y muy positivo que todos deberíamos realizar de una manera frecuente. Sin embargo, el ser humano, dentro de su propia humanidad, valga la redundancia, ciertamente tiene esa tendencia a poner la vista en el ojo ajeno antes que en el propio. Y entonces, no está mal si es que uno hace un juicio justo en pro de a un hermano o una hermana, querer llevarle de regreso al sendero, al camino, si es que una persona se equivocó. No hay nada de malo en ello. Pero lo que sí hay de malo es probablemente el no hacer un propio discernimiento sobre uno mismo y poder generar a partir de ellos razonamientos sobre cómo nos hemos comportado, cómo hemos procedido y cómo nos hemos conducido. Esto es muy importante. Así que si se obvia este paso, realmente nos hallamos probablemente en una secuencia de pasos que no nos llevan seguramente que a buenas decisiones. Y precisamente el mensaje de esta noche tiene mucho que ver con ello. El pasaje del cual gira como eje todo este sermón presente está situado en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, si son tan amables. Josué 24, 15. Yo tengo aquí la versión de Reina Valera, pero está súper bien si tienes alguna otra versión alterna. Bien, Josué 24, 15 dice la palabra del Señor así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He convenido titular este sermón bajo los términos de eligiendo a quién servir. Y en esta parte introductoria del sermón, realmente me gustaría abordar un poco de contexto brevemente para poder entender en qué momento, en qué lugar, en qué situación, en qué marco Josué estaba dirigiendo estas palabras a la audiencia. Realmente estas palabras eran muy propicias después de que en los primeros versículos del mismo capítulo Josué se encargase de hacerle ver al pueblo todas las proezas y cosas que Dios había hecho por el pueblo. Era realmente traer esto a la reminiscencia presente del pueblo a fin de poder llevarlos a un estado de conciencia en el cual puedan entender de que la situación de saber a quién elegir era algo muy importante que el pueblo de Israel tenía que tener presente. Y ciertamente a lo largo del Antiguo Testamento vemos de que eso es una constante de bastante desliz en el pueblo de Dios. Es muy frecuente ver en las Escrituras de que una generación que precedía a la anterior probablemente tenía esa experiencia de acercamiento al Señor tras una situación adversa, una intervención divina de parte de Dios para arreglar las cosas y una posterior conexión o comunión fuerte, un lazo fuerte del pueblo con Dios, y ello está muy bien, pero el problema es de que al terminar esta generación y suceder la siguiente generación, el pueblo, bajo el término de nación, era olvidadizo respecto a lo que había pasado en la generación anterior. Y esto se intensificaba más si las generaciones seguían progresando a lo largo del tiempo. Las generaciones que continuaban acarreaban peor aún mal que el anterior. Y esto se convertía en un círculo vicioso, porque una generación tenía una experiencia con el Señor, como he descrito hace un momento, pero las generaciones siguientes echaban a perder esto hasta que se repetía el círculo otra vez.
Y eso lo vamos a ver en el desarrollo del sermón también. Así que en este contexto histórico sucede, en primer lugar, la conquista de la tierra prometida. El Señor valida su promesa y entrega la tierra prometida no bajo el mando de Moisés, sino bajo el mando de Josué. Probablemente podríamos ver de que esta entrega de la tierra prometida sucedió validando las promesas del Señor, pero también apelando a la responsabilidad humana. Recordemos de que el mundo antiguo era un mundo de guerras, era un mundo bélico. De repente, con cierta distancia cultural a nuestro tiempo, hay una distancia mental ciertamente diametral desde ese entonces a nuestro tiempo. Y eso es porque en nuestro tiempo lo que observamos es de que hay situaciones de conflicto puntuales en el mundo. Quizás la cereza del pastel lo sería Rusia con Ucrania, y quizás algunos conflictos petrolíficos en zonas como Irak, que nunca faltan. Pero en el mundo antiguo esta situación era el pan de cada día por todos lados. Una nación intentaba avasallar a la vecina y esta otra, y era una situación que nunca acababa, porque era la forma de expansión territorial, era la forma de cómo las naciones extendían sus dominios. Y ese era el mundo antiguo, ese era el mundo antiguo que le tocó vivir al pueblo de Dios en toda la narrativa veterotestamentaria. Así que un pequeño resumen de lo que serían las principales batallas y derrotas están narradas en el mismo libro de Josué, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, para que te puedas enterar y le des una breve lectura en casa. Básicamente, las batallas de Jericó, desde el capítulo 6, las batallas de Ahí, la gran coalición de los reyes amorreos, los pueblos amaneos, los jebuseos y también los heveos. Todas esas conquistas están narradas desde Josué, el capítulo 6, en ese intervalo hasta llegar al capítulo 11. Si te das lectura en casa te vas a enterar un poquito más de eso y probablemente se entienda cómo la entrega de la tierra prometida fue bajo esos términos también. Cuando ello se consuma, la distribución de las tierras fue efectuada. A cada tribu se le dio parcialmente una porción de las tierras prometidas. Por citar como ejemplo, a Judá se le dieron las tierras del sur. Así que en estas directrices sucede la renovación del pacto. Pero aquí es importante aclarar este término o concepto de renovación, porque no es que sucede que un pacto reemplaza a otro, no. Sucede una renovación como lo sería un ejemplo muy simple, muy práctico, como una renovación de contrato laboral, por ejemplo. Si tu contrato de trabajo ha caducado, ha llegado a su término, vas a firmar un nuevo contrato que probablemente no incluya ninguna variación en sus cláusulas, simplemente es una renovación de contrato. Esa idea podemos trasladarla para entender esta renovación de contrato, o como lo sería otro ejemplo muy simple, como una renovación de votos maritales, por ejemplo. En el matrimonio, muchas veces sucede que una pareja de casados pasa cierta cantidad de años y deciden renovar votos. No es que estén cambiando los votos, simplemente están trayéndolos a tiempo presente para poder tener una validación presente, vigente de ello. Así que en estos términos se mueve la renovación del pacto que tiene lugar en Siquén, un territorio montañoso en la región de Efraín, en lo que colindaba del monte de Ebal y el monte de Gerizim en la actual Cisjordania. ¿Okay? En este lugar sucedieron cosas históricas como que Dios prometió la tierra prometida a Abraham por primera vez, y esto lo vas a hallar en Génesis, el capítulo 12, por ejemplo. O lugar donde Jacob construyó un pequeño altar para Dios, que eso está en Génesis 36 también. Así que vas a poder encontrar esas narrativas y entender que este lugar de Siquén era ciertamente significativo para lo que estaba sucediendo hacia el momento en el que Josué citaba estas palabras de yo y mi casa serviremos a Jehová, que es el pasaje que estamos esta noche, estudiando. Y aquí hay que entender algo importante también en lo que respecta a por qué no acontece un cambio de pacto. Ciertamente en las Escrituras encontramos el antiguo pacto y el nuevo pacto.
digámoslo, bajo la etiqueta del pacto de obras y el pacto de gracia, el pacto de Cristo, el cual se valida a través de su propia sangre, su sacrificio, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento nos hallábamos ante el antiguo pacto, que es el pacto de obras, el cual que tiene que ver o guarda bastante relación con la ley. Y ya veremos cómo ello nos lleva a un escenario de sistema de bendiciones del pacto, pero también la contraparte, y pocas veces mencionada, las maldiciones del pacto. Así que entendiendo ello, vamos a también entender de que el concepto de pacto es muy importante aquí para ver cómo es la naturaleza de Dios que Él proyecta hacia su pueblo, tanto en el tiempo pasado de la narración del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y hacia nuestros tiempos presentes. Hay un dato muy curioso ahí. Por ejemplo, la versión de la Septuaginta, que era una versión de la Biblia que fue ordenada por el faraón Necao 5 siglos antes de Cristo, la traducción hacia el griego, hay un uso gramático para la palabra pacto, que era el término suntek. Con esa palabra se traducía el término de pacto. Y esa palabra tiene una connotación muy importante, que es la unilateralidad del acuerdo. Cuando hay un pacto hay dos partes que contratan, ciertamente, ¿bien? Pero en la palabra suntek hay un significado un poquito más profundo. Esa unilateralidad quiere decir de que si una de las partes no tiene un cumplimiento, digamos, cabal del acuerdo, eso no compromete el ofrecimiento de la otra parte. Así que cuando vemos en el pacto de Dios hacia su pueblo, vemos de que cuando el pueblo no cumple cabalmente lo que Dios había ordenado, en los términos de perfección que Dios esperara de su pueblo, porque Él lo había expresado: oh Israel, sé perfecto y anda delante de mí en santidad. No fue cumplido nunca por Israel de manera perfecta y cabal. Pero sin embargo vemos de que Dios no arrasa con la humanidad, ni arrasa mucho menos con el pueblo. Ciertamente Él dispone medidas disciplinarias para su pueblo en el Antiguo Testamento, pero no los consume, no los arrasa. De manera que vemos que la paciencia de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios y su amor prepondera en todo momento. Y por eso que los traductores para la versión de Septuaginta, que fue la versión que utilizó Cristo y sus apóstoles en el siglo I, y fue una versión ampliamente utilizada por mucho tiempo, realmente traduce la palabra pacto en términos de suntek, y que nos lleva a un sentido teológico para poder entender la naturaleza del pacto de Dios con los hombres. Es un pacto que ciertamente tiene una demanda, pero hay un trasfondo en el cual Dios, que es el dador del pacto, al mismo tiempo, Él no falta a su palabra, no falta a su fidelidad. Y ha dado ese pacto en términos y cuerdas de amor para su pueblo, y es así como opera con nosotros también. Vamos a entrar al punto 1, que es la importancia de elegir a quién seguir. La importancia de elegir a quién seguir. Realmente cuando pensamos en esto, nos lleva a la idea de saber a quién elegir, y eso nos resume en una palabra: elegir. Y elegir ha sido una constante en la vida de todos, porque la vida es una secuencia de una cadena de decisiones, ¿verdad? Realmente si yo tomo una mala decisión, pues tengo que ser consecuente con lo que viene, eso es muy lógico. Y eso lo hemos retratado en las experiencias de los personajes de la Biblia, desde Adán y Eva, desde que estuvieron en el huerto de Edén y tomaron la primera decisión que les sacó del huerto, una única decisión y les sacó del huerto. Cayeron del diseño original de Dios que tenía para la humanidad, y cuando eso sucedió, todas las áreas del ser humano se vieron afectadas, todas las áreas del ser humano se vieron degradadas. Así que vemos de que un acto en una relación de causa-efecto realmente tiene repercusiones, y cuando se trata de elecciones en términos espirituales, realmente es muy importante ser muy sabio, muy pensante al momento de tomarlas, porque las repercusiones podrían ser realmente serias.
Esto nos va a llevar a que al momento de que elegimos a quién seguir, nos lleva también a la idea del momento de elegir a quién servir. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra servir conviene entonces hacerle una pequeña exégesis, un pequeño estudio lingüístico breve, no es necesario profundizar tanto. La palabra servir viene del hebreo abat, que podría tener múltiples acepciones a la palabra, pero basta con tomar dos polisemias y creo que con eso sería suficiente. Por un lado, el servicio en términos de esclavitud. La esclavitud que en nuestro tiempo ya no es vigente, pero lo fue hasta hace algo más de un siglo. Y la esclavitud en cuanto al servicio de una persona totalitario hacia una persona que tiene dominio sobre ella, un amo. El otro significado es el significado religioso que en los tiempos antiguos se utilizaba no solamente en el judaísmo, sino en cualquier otra cultura, religión pagana. Un servicio, una rendición de culto, una devoción hacia un dios, una deidad o un politeísmo, como sucedía en alguna nación vecina. De aquí entramos a un contexto teológico un poquito más profundo, porque el concepto de servir, en tanto a la apreciación bíblica, requiere un compromiso total y una obediencia sincera a la voluntad de Dios. Realmente lo que demanda Dios al apelar al servicio de su pueblo, realmente está esperando una entrega íntegra, totalitaria, plena de su pueblo hacia Él. Desde un plano colectivo, ciertamente nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, pero también desde un plano individual. Realmente Dios requiere o espera una entrega total. Así que el servicio a Dios califica en estos términos como un acto de adoración. Déjame leerte una cita, Deuteronomio 10:12. Yo te lo leo, no te preocupes. Ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Creo que el Señor había citado estas palabras, el Señor Jesucristo había citado estas palabras o una parte de ellas cuando dice: sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Un joven le preguntó en alguna ocasión, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y cuando Jesús responde, utiliza esta expresión: servir, amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el Señor añade algo más: con toda tu mente. Con toda tu mente. Y realmente cuando pensamos en la mente como área del ser humano, realmente debemos pensar en todo lo que le involucra. En ser muy juicioso al momento de tomar decisiones, al momento de elegir qué es lo que conviene, porque el apóstol Pablo dice que todo es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Siempre conviene analizar bien cada situación, cada cosa que se nos presenta, a fin de que podamos estar siempre lo más lejos de cualquier posibilidad de cometer alguna transgresión o pecado. Es muy importante, y aquí entra a tallar un término muy significativo, que es la anticipación. La anticipación, la prevención. Siempre y cuando tenemos enfrente de nosotros el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia y bien y el mal, o el árbol de la muerte, realmente toca ser muy juicioso y pensar en cómo va a repercutir lo que decidamos al respecto. Probablemente cada uno de nosotros en este momento se está preguntando, porque cada uno de nosotros aborda situaciones diferentes en el día a día, y ciertamente cada uno le toca evaluar y examinar su propio caso y ver realmente qué es lo que conviene. Es lo que dice el apóstol Pablo: no todo me conviene. Así que realmente debo ver si lo que estoy haciendo es agrada al Señor, es conforme a su voluntad, y si no lo es, más conviene desarraigarlo de una vez de raíz. ¿Ven? El servicio como obediencia total. Hablábamos de los términos de totalidad. Dios quiere una entrega plenaria
de nosotros. No quiere una parcialidad de nosotros, quiere una entrega total. Déjame leerte una cita, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente teme a Jehová y sírvele con verdad de todo tu corazón, porque ved qué grandes cosas ha hecho por vosotros. Aquí se introduce un concepto que es el temor a Jehová. Ya diría Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, ¿verdad? Nosotros seguimos al Señor en términos de amor, ¿sí? Porque Él nos amó primero, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Amamos al Señor no por imposición, no por obligación. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos amó primero y nos nace y nos brota desde adentro amarle también, corresponderle. Hay una reciprocidad natural de nosotros hacia Él. Decía el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos. Es un rasgo del creyente. Amar no por imposición, amar por voluntad. Los frutos del Espíritu Santo que están descritos en Gálatas 5:22, de 20 a 22, no están en ningún momento explicando o introduciendo un concepto de que somos forzados a hacer esto. No, de ninguna manera. Siempre Dios, la intención de Dios es atraernos con cuerdas de amor. Pero esto no quita el hecho de a quién servimos. ¿A quién servimos? A Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente y que tiene un sinfín de atributos y de cualidades que son únicas en Él, que están elevadas al grado de la perfección en Él, y que es un ser extremadamente poderoso, ilimitadamente poderoso, que ha hecho el universo entero. ¿Has calibrado el tamaño del universo? ¿Siquiera el tamaño de la galaxia? ¿O los millones de galaxias que hay? Y cuando pensamos en lo inconmensurable del universo, nos lleva a una idea final, que es que el universo, sin importar cuán gigantesco sea, al final es una canica en la mano de Dios. ¿Y a dónde quiero llevarte con esta idea? Al principio de la sabiduría, al temor de Jehová. El Señor es de temer. Grande, temible, poderoso. ¿No dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, hacia el final del pasaje que va del versículo 26 al 30, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Habla acerca de que el Señor es amor, sí, pero también es justicia, también es santidad, y de ello brota una ira santa, un rechazo natural hacia el pecado, hacia la maldad. Así que es sabio, y lo dice el autor de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que también debemos amparar este principio al momento de elegir a quién servimos. La elección del servicio es una decisión personal, como habíamos dicho, desde un plano singular. Cada uno de nosotros toma una decisión, pero también ciertamente como congregación toca replantearnos en este inicio de 2025 a quién vamos a servir como iglesia realmente. Hay ciertas implicaciones prácticas del servicio a Dios, una relación de pacto. Esta relación de pacto, que ya lo habíamos explicado hace un momento, de que encontramos el favor y la gracia ilimitada de Dios en ello, así que nos lleva a un escenario nuevo, que es el concepto de gratitud y reconocimiento. Realmente el Señor, su pacto, no solamente es una maravilla ante nosotros, por todo ese canal de flujo de bendiciones que el pacto implica, sino porque también el Señor muestra su misericordia y amor en este pacto y en el desarrollo en el cual nosotros cómo lo conducimos. El ser humano, mejor dicho, me voy a corregir, el creyente no puede pasar por desapercibido esto. El amor y la misericordia con el que el Señor nos trata cuando nos equivocamos, cuando cometemos alguna falta. El Señor nos trata con justicia, sí, nos lleva a una corrección, sí,
pero también no deja de ser amoroso y misericordioso con nosotros. Y lo ha sido siempre. En el pueblo del Antiguo Testamento lo ha sido siempre. Muchas veces se ha retratado a Dios en la narrativa veterotestamentaria como un Dios castigador, como un Dios impaciente. Y no es así. Si realmente echamos una buena vista sobre el Antiguo Testamento, vemos de que el pueblo era indolente, era necio, no era sabio y se equivocaba de una manera permanente. Caía en idolatría una y otra vez, en desobediencia, se desfalcaban por A o B motivo, y el Señor nunca, su decisión fue que caiga fuego del cielo y arrasar con todos. Nunca fue esa su decisión. Siempre tuvo una paciencia enorme con ellos, y por eso envió profetas. Esa era una muestra de paciencia enorme para ellos. Envió profetas. ¿Qué era un profeta? En la mañana lo había retratado bajo esta siguiente figura: una atalaya. ¿Recuerdas la función de la atalaya? ¿Qué hacía una atalaya? Estaba a las afueras de la ciudad. Cualquier ciudad, imagina cualquier ciudad. Las ciudades antiguas eran fortificadas por un perímetro, muros, pero tenían una puerta principal de entrada. El atalaya se hallaba en las afueras de ese muro, al pie de la puerta, o probablemente a cierta distancia, y la función del atalaya era simplemente estar atento, observar, y si alguna nación vecina o enemiga intentaba atacar, la función del atalaya era simplemente dar aviso del inminente ataque que se aproximaba. Esa es la función del profeta: anunciar que viene el juicio de Dios. Un predicador norteamericano muy conocido, que se llama Paul Washer,